Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a ver plasticidad de los suelos. Con este tema empezamos el segundo corte. El primer corte entonces va a quedar bien establecido. ¿Qué es lo que vimos en el primer corte? Vimos número uno, granulometría y tamizado. Número dos, los conceptos generales del suelo, como lo son absorción, pesos volumétricos y densidad. Después vimos relaciones volumétricas, donde obtuvimos qué son la humedad, cuáles son la porosidad, qué tenemos como grado de saturación, relación de vacíos. Eso van a ser nuestros temas de examen. Chequen por ahí la plataforma, ya está colocado el examen. Son tres hojas y de las tres hojas que ustedes van a tener en consideración del examen, chequen nada más qué nombre, qué es, ahora sí chequen su nombre, qué actividad les toca. ¿Sale? Finge. Ok. Bueno, entonces vamos a ver el tema del día de hoy, plasticidad de los suelos. Consistencia. Es la firmeza con la que se unen las partículas de suelo, así como la resistencia de los suelos a la deformación y la ruptura después de aplicarle una cierta presión. Importancia. Su conocimiento es esencial para determinar el tipo de maquinaria a utilizar para la labranza. La unidad de medida está expresada en la capacidad de cohesión y adhesión. La consistencia del suelo se mide por muestras de suelo mojado, húmedo y seco. Suelo mojado. En los suelos mojados se determina la adhesividad y la plasticidad del suelo. Adhesividad. Para determinar la adhesividad hay que tomar un pedazo de suelo mojado y colocarlo entre el pulgar y el dedo índice, posteriormente ejercer una pequeña presión y después separar lentamente los dedos. Después, calificar la adhesividad de la siguiente manera. No adherente. Es cuando el suelo no se adhiere o prácticamente no queda el material adherido a los dedos. Ligeramente adherente. Cuando el suelo comienza a adherirse a ambos dedos, pero al separarlos, uno de ellos queda limpio y no se aprecia estiramiento cuando los dedos comienzan a separarse. Adherente. El suelo se adhiere a ambos dedos, tiende a estirarse un poco, a partirse luego y a no separarse de los dedos. Muy adherente. El suelo se adhiere fuertemente a ambos dedos y cuando ambos se separan se observa un estiramiento del material. Plasticidad. Para realizar este procedimiento, el primer paso es amasar una pequeña cantidad de suelo mojado entre las palmas de las manos hasta formar una tira larga y redonda parecida a un cordón de unos 3 milímetros de espesor. Posteriormente, calificar la plasticidad de la siguiente manera. No plástico. Es cuando al enrollar el material entre las manos no se puede formar un cordón. Ligeramente plástico. Esto es cuando se puede formar un cordón menos de 1 centímetro, pero se rompe fácilmente. Plástico. Cuando se puede formar un cordón mayor de 1 centímetro, pero al romperse y volver a su estado anterior no se puede formar nuevamente el cordón. Muy plástico. Cuando sí se puede formar un cordón que no se rompe fácilmente y cuando se rompe se puede amasar entre las manos y volver a formar el cordón varias veces. Húmedo. El ensayo se realiza cuando el suelo está húmedo, pero no mojado, por ejemplo, 24 horas después de una abundante lluvia. El primer paso es desmenuzar una pequeña cantidad de suelo húmedo, presionándolo entre el pulgar y el dedo índice o apretándolo en la palma de la mano, y posteriormente calificar la consistencia del suelo húmedo de la siguiente manera. Suelto. Cuando el suelo no tiene coherencia. Muy friable. Cuando el suelo se desmenuza fácilmente bajo muy ligera presión, pero se une cuando se le comprime nuevamente. Friable. Cuando el suelo se desmenuza fácilmente bajo una presión de ligera a moderada. Firme. El suelo se desmenuza bajo una presión moderada, pero se nota resistencia. Muy firme. El suelo se desmenuza bajo fuerte presión, pero apenas es desmenuzable entre el pulgar y el índice. Extremadamente firme. El suelo se desmenuza solamente bajo una presión muy fuerte, no se puede desmenuzar entre el pulgar y el índice y se debe romper pedazo a pedazo.
Seco. El ensayo se realiza cuando el suelo se ha secado al aire. El primer paso es tratar de romper una pequeña cantidad de suelo seco, presionándola entre el pulgar y el índice o apretándola en la palma de la mano. Posteriormente, calificar la consistencia de la siguiente manera. Suelto. Cuando el suelo no tiene coherencia. Blando. El suelo tiene débil coherencia y friabilidad, se deshace en polvo o granos sueltos bajo muy ligera presión. Ligeramente duro. El suelo resiste a una presión ligera, pero se puede romper fácilmente entre el pulgar y el índice. Duro. El suelo resiste una presión moderada, apenas se puede romper entre el pulgar y el índice, pero se puede romper en las manos sin dificultad. Muy duro. El suelo resiste una gran presión, no se puede romper entre el pulgar y el índice, pero se puede romper en las manos con dificultad. Extremadamente duro. El suelo resiste una presión extrema y no se puede romper en las manos. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda sobre el video que acabamos de ver? Ninguna, Inge. No, creo que se dan cuenta. No, Inge, Mande, ¿no afecta Carlos. la fuerza que tenga la persona? Sí, miren, las pruebas no se hacen con, sí se pueden hacer de manera empírica con la cantidad de presión que podamos ejercer con el dedo, sin embargo, como es un valor completamente variable, nosotros podemos presionar o no presionar, incluso se pueden dar cuenta en el video, no sé si lo logran apreciar. Voy a proponer que esto fuera el suelo. Cuando lo presionan, hay veces que se ve como que sí lo presionara mucho y otro donde solo hace el esfuerzo, pero realmente no lo está presionando porque es un video demostrativo. Sin embargo, lo que nos está presentando es la realidad. ¿Cuándo vamos a tener plasticidad? ¿Cuándo va a ser húmedo? ¿Cuándo no va a ser húmedo? ¿Cuándo va a estar seco? ¿O cuándo vamos a tener? ¿En qué límites lo vamos a tener? Si nos da una idea. Normalmente todas estas pruebas se hacen con laboratorio y se utiliza un dinamómetro de presión, una pequeña perilla, y con la perilla dos vástagos se van cerrando y lo van aplastando. Entonces tenemos los valores en gramos por centímetro, la presión. No sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario. Chicos, ¿alguna otra duda o comentario? ¿No? Bueno. No, Inge. Ok, jóvenes, no sé si me pueden apoyar. Ahí, ¿alguien puede leer la primera diapositiva? Yo, Inge. Gracias. Plasticidad. La plasticidad puede definirse como la propiedad que presentan los suelos para deformarse hasta cierto límite, sin romperse. Por medio de ella se puede medir el comportamiento de los suelos en todas las épocas. Mientras las arcillas presentan esta propiedad en grado variable, las arenas limpias y secas carecen de ella. Para conocer la plasticidad de un suelo, se usan los límites de Adlerberg, límite líquido, límite plástico y límite de contracción, y mediante el conocimiento de ellos se puede conocer el tipo de suelo en este. Gracias. Bueno, como ya su compañero nos a favor de leer, la plasticidad es la propiedad que tienen los cuerpos para deformarse hasta cierto límite sin romperse. Como les dije, se ocupan los límites de Atterberg, nos va a definir cuál es el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. Por eso vimos en el video qué es la plasticidad y qué es la liquidez. ¿No alguien me puede apoyar ahí para leer límite líquido? Joaquín. Gracias. Eduardo. Límite líquido. Con el suelo se pasa de un estado plástico a un estado líquido. Esta propiedad se mide en el laboratorio mediante un procedimiento normalizado en que se mezcla de suelo y agua, capaz de ser moldeada. Se deposita en la cuchara de casagrande, copa de casagrade o suela de casagrade y se golpea consecutivamente contra la base de la máquina, haciendo girar la manivela hacia el surco que promueven. Se ha hecho en la muestra, se cierra en una longitud de 12,7 miligramos. ¿Qué es mililitro o miligramos? 12,7 milímetros, dice. Ok. Si el número de golpes que se cierra es surco, es 25, la humedad del suelo, rozón, peso de agua, peso del suelo seco, corresponde al límite líquido.
Para calcularlo se debe realizar al menos 2 ensayos, ajustado al contenido de agua de la muestra de forma aproximada. La manera de surco se cierre con un número de golpes de entre 15 y 25 en un caso y entre 25 y 35 en otro. La humedad correspondiente se obtiene interpolando linealmente el valor de la humedad correspondiente a 25 golpes entre los dos valores previamente obtenidos. Gracias. Bueno, el límite líquido lo vamos a presentar cuando nuestro suelo es capaz de ser moldeado, como lo vimos en el video, tiene, tiene un porcentaje elevado de humedad. Entonces, para poderlo desarrollar, nos vamos a dar cuenta que se va a aplicar una prueba de compactación, es decir, una prueba donde le vamos a dar 25 golpes al suelo. Esta se va a comprimir hasta un cierto punto y va a poder desalojar una cantidad de líquido y a partir de eso vamos a ver qué correspondiente vamos a tener de humedad, interpolando los valores que vamos a obtener. ¿Alguien puede leer, por favor, límite plástico? Yo, Gracias, René. límite plástico. Cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado plástico. Para medir la plasticidad de la arcilla, se ha desarrollado varios criterios de los cuales se menciona el desarrollo por Atterberg, el cual dijo, en primer lugar, que la plasticidad no es una propiedad permanente de la arcilla, sino circunstancial, y dependiendo de su contenido de agua. Una arcilla muy seca puede tener la consistencia de un ladrillo, con plasticidad nula, y esa misma, con gran contenido de agua, puede presentar las propiedades de un lodo semilíquido, o inclusive las de la superficie, la de una suspensión líquida. Entre ambos extremos existe un intervalo de contenido de agua en el que la arcilla se comporta plásticamente. Se define el líquido plástico como la humedad más baja con la que puede formarse con un suelo cilindros de 3 milímetros de diámetro, rodando dicho suelo entre los dedos de la mano y una superficie lisa hasta que los cilindros presenten grietas. Excelente. Gracias, René. Bueno, como lo vimos en el video, vamos a definir el límite plástico como la humedad más baja, es decir, el valor mínimo de humedad para poder hacer pequeños cilindros en el momento que lo hacemos como si fuera una plastilina en las manos. Imaginen que agarramos una plastilina y queremos hacer un pequeño tubito de plastilina, en este caso es de suelo, la humedad mínima para lograrlo. Normalmente, como la plasticidad es mínima, estamos viendo un paso del estado semisólido al plástico. Vamos a ver que cuando uno intenta hacerlo, se generan tubitos muy delgados de por lo menos 3 milímetros. ¿Alguien puede leer límite de contracción? Por favor. Yo, Inge. Gracias. Límite de contracción. Cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado sólido y se contrae al perder humedad. Límite de contracción, también llamado de retracción. Esta propiedad se manifiesta cuando una pérdida de humedad no trae aparejado un cambio de volumen en el contenido de humedad entre los estados de consistencia semisólido y sólido. Para su obtención en laboratorio se seca una porción de suelo, humedad inicial y volumen inicial conocidos a 105 grados Celsius sobre 110 grados Celsius y se calcula la humedad perdida. Ok, gracias, Juan Carlos. La propiedad lo que nos va a indicar es la pérdida de humedad, es decir, la pérdida de volumen de agua, correspondientemente a los cambios que vamos a poder tener en temperatura. Normalmente se hacen a una temperatura elevada, superando el valor de evaporación entre 105 y 110 grados centígrados, y vamos a ver qué humedad perdida tiene en ese lapso, en el que pasamos de una temperatura normal hasta llegar a esa temperatura. Normalmente no se va a lograr evaporizar todo el agua que tenga, toda esa cantidad de humedad no se vaporiza una cierta parte y a eso vamos a conocer como límite de retracción. El límite líquido, que fue el primer concepto que veíamos, ¿se acuerdan que decía
que depende directamente de hacer una prueba con 25 golpes. Bueno, lo que vamos a hacer es una prueba con 25 golpes. Vamos a empezarlo desde una cantidad de golpes y vamos a ir checando la humedad que tienen. Entre más número de golpes le demos al suelo, más va a cambiar la humedad. Puede ser que debido a los golpes aumente la humedad, o puede ser que lo que normalmente pasa, que debido a la cantidad de golpes baja la humedad. Debido a la cantidad de golpes baja la humedad. Es decir, por eso es que cuando uno va a hacer una compactación del suelo, lo que hacemos es compactarlo. ¿Y qué es lo que estamos reduciendo en el suelo? La humedad. Se calcula como límite líquido es igual a la humedad multiplicada por el número de golpes que yo vaya aplicando en la prueba entre 25, que es el número nominal, el valor de Atterberg, entre 0.100, elevado, perdón, a la 0.121. Para poder sacar el límite plástico que se saca con, perdón, la anterior de fórmula de Lambe. En este caso vamos a usar ahora para el límite plástico la fórmula de Casagrande. Ya la hemos aplicado en algunos otros momentos. ¿Alguien me puede decir en qué otros conceptos hemos aplicado peso húmedo menos peso seco entre peso seco? En la granulometría. Volumetría. Sí, pero díganme, vimos la semana pasada todavía unos ejemplos. ¿En qué le hemos ocupado? Peso húmedo menos peso seco entre peso seco. La densidad del suelo. No, la densidad ha sido peso del sueco entre volumen. Ok. ¿Quién tiene por ahí alguna? En la absorción, Ah, excelente. Bueno, la absorción, peso húmedo menos peso seco entre peso seco, precisamente. O peso del agua entre peso seco. Recuerden que PW es peso del agua entre peso seco. Si ya tengo la diferencia entre lo húmedo menos lo seco, si por ejemplo yo tenía un suelo húmedo de 1 kilo y lo dejamos secar por 72 horas para sacar la humedad y ahora pesa 600 gramos, ¿cuánto tenemos de agua? 400 gramos. Ok. La consistencia relativa, CR, se obtiene como el límite líquido menos el porcentaje de agua o humedad, WN, entre el índice de plasticidad. El índice de liquidez se va a obtener entonces como el porcentaje de agua menos el límite líquido entre el índice de liquidez. Y este va a ser muy importante. Decía por ahí Juan Carlos que esa presión dependía mucho de la presión de la mano. ¿Estabas de acuerdo, Juan Carlos? Que era un poco ambiguo decir que cómo íbamos a poder determinar si es plástico o no es plástico. Bueno, el índice de liquidez puede medirse en función de si es igual o mayor a 0.2. Si esta fórmula nos da nos da 0.2 o más, va a significar que nuestro suelo es altamente plástico y que tiene poca o nula expansión. Si la consistencia relativa y el índice líquido, si el dato anterior entre la consistencia relativa y este índice de liquidez son cercanos, es decir, son muy parecidos los dos, y para que se pueda decir que son parecidos, es cuando la diferencia sea igual a 0.3, así sea menor a 0.3, por ejemplo, que aquí nos dé un valor de, voy a poner un ejemplo, de 0.9 y aquí nos dio 0.8, como la diferencia es 0.1, es una diferencia cercana y vamos a consolidar al suelo como consolidado. Cuando la diferencia sea mayor a 0.3, significará que el suelo no es consolidado, significa que tenemos un suelo, con muy baja plasticidad y aparte de eso que requiere un gran nivel de compactación para tener un buen suelo para cimentar. Por último, el límite de contracción se puede obtener con estos dos conceptos. Los vamos a resolver directamente con cualquiera de los dos para que nos tenga más claros. No sé, jóvenes, si hasta acá tengan alguna duda con estos conceptos. No, Inge, hasta el momento. ¿No? Inge, Ok. más adelante vamos a ver las fórmulas, ¿no? Sí, ahorita vamos a hacer unos ejemplos de una vez. Bueno, índice de compresión. Según Terzaghi, el padre de la mecánica de suelos, uno de sus aportes fue cómo determinar que el suelo tan
comprimido es. Preguntaba la semana pasada, o no sé si fue hace 15 días, no me acuerdo si fue Antonio o creo que eras Antonio el que preguntabas, ¿para qué ver todo esto? Sí, ¿cómo aplicarlo? Exactamente, bueno. El plan de ver todos los temas anteriores y estos es para empezar a entender qué es lo que vamos a tener. Y uno de ellos es la compresión. En base al límite líquido y a la aplicación de esta fórmula, 9 veces el producto del límite líquido menos 10 entre 1000 nos va a dar como resultado qué compresibilidad tiene el suelo. Es decir, si el valor nos da 0.19 o menos, 0.19 o menos, significa que nuestro suelo tiene una baja compresibilidad. Es decir, nosotros podemos comprimir bastante y no se va a comprimir. Así, podemos estarlo golpeando con mucha cantidad de golpes, un número de golpes dados, y no necesariamente se va a comprimir el suelo. O si se va a comprimir muy poco. Es decir, capaz con el primer golpe se comprime 1 centímetro, pero con el siguiente va a ser 0.5, con el siguiente 0.2, y de repente ya no se va a ver la compresión. Si el valor está entre 0.2 y 0.39, vamos a tener una compresibilidad media. Significa que a nuestro suelo vamos a necesitar una cantidad de número de golpes determinadas para poder lograr la compresión. Y por último, si tenemos una compresibilidad alta, significa que nuestro suelo está en un límite líquido muy alto, no está consolidado, límite líquido muy alto, no está consolidado, y por ende necesitamos mucha compactación para lograr tener un suelo cohesivo y consolidado. Entonces, o la otra, tener que excavar 2 o 3 metros de profundidad y cambiar el tipo de revestimiento. Por ejemplo, colocarle material nuevo o mejorado, que es el que se ocupa en carreteras para poder cimentar. Así que en base a estos pequeños datos es lo que nos va a poder definir qué podemos hacer. No sé si está más claro para todos jóvenes. Sí, Arqui, Dios Inge. Ok. Bueno, entonces vamos a ir directamente a los ejemplos que tenemos preparados para el día de hoy. Vamos a ver primero el primer ejemplo. Dice que tenemos un suelo. Después de que hicimos las pruebas de laboratorio, nos dice que el suelo tuvo un límite líquido y que es del 65%. Su índice de plasticidad es del 25% y su contenido natural es de 45%. Si nosotros pedimos a una empresa que nos haga el estudio, lo que nos va a dar son esos datos. Nos va a decir, ¿sabes qué? El límite líquido es 65, el índice plástico es 25 y su contenido natural de agua es del 45%. Nos van a dar esos datos ¿qué se llama? Medidos mediante algún tipo de aparato, principalmente mediante condiciones de laboratorio. Y ahora viene nuestra situación. ¿Qué es lo que tenemos que definir? Debemos definir qué consistencia relativa tenemos y a partir de eso debemos de decir si está preconsolidado, es decir, que le falta consolidarse, que está consolidado o que está normalmente consolidado. Es decir, en qué punto estamos para poder consolidar nuestro suelo y poder hacer una cimentación. Vamos a sacar primero la consistencia relativa. La consistencia relativa, chicos, no es más que la operación de el límite líquido menos la humedad menos el porcentaje del agua contenida entre el índice de plasticidad. Vamos a hacer la operación 65%, que es el límite líquido, menos la cantidad de agua, que es 45%, y entre el contenido de agua, que es 25%. Arriba da 20% y abajo nos da 25. Si no falla mi calculadora, 20 entre 25 da 0.8. ¿Están de acuerdo, jóvenes, con este primer dato? Sí. Sí, excelente. Sí. Bueno, vamos con el siguiente lado, el siguiente resultado, que es el índice de liquidez. ¿Cuál es el índice de liquidez? Bueno, antes de eso vamos a sacar primero el límite plástico, LP, límite plástico. No es más que la resta entre límite líquido menos la cantidad de agua.
si tenemos un límite líquido de 65, es lo máximo de agua que puede tener. El límite de líquido, jóvenes, es el máximo de agua que puede tener, 65%, menos el contenido de agua actual, que es 45. Entonces, ¿cuándo es el límite de plasticidad que tenemos, el límite de plasticidad que tenemos ahorita? 20%. Por último, el índice de liquidez. Cantidad de agua, 45%, menos el límite plástico, que es 20%, entre el índice de plasticidad, 25%. Arriba, 45 menos 20 da 25%. 25% entre 25% nos da como resultado 1. Bueno, si nos acordamos de las diapositivas anteriores, nos decían que cuando la consistencia relativa y el índice de liquidez eran con una diferencia menor a 3, podíamos decir que era consolidado. Si el resultado no estaba entre esos datos, no va a ser consolidado. En este caso, si nos damos cuenta, entre la consistencia relativa y el índice de liquidez hay 1, ¿qué diferencia existe? Existe una diferencia de 0.2, entonces nuestro suelo, ¿cómo está? Consolidado. Tenemos un suelo del tipo consolidado, con buenas características para poder cimentar. Eso teniendo en cuenta incluso que tenemos arcilla. ¿Dudas con este primer ejemplo? No, Inge. ¿No? ¿Los demás? No. ¿No? Excelente. Bueno. El archivo este ya está en su plataforma para que lo puedan revisar. Ya viene con todo y los desarrollos. Bueno, el ejemplo número 2, chicos. ¿Cómo se considera en cuanto a la actividad de la arcilla? Queremos ver cómo está nuestra arcilla, si es una arcilla progresivamente más activa, si es un tipo monolítico, de acuerdo a la actividad de la arcilla. Entonces, vamos a ver esa situación. Creo que esta parte no lo había tomado en cuenta. De acuerdo al número de actividad, según Skepton, la actividad es un término que se aplica a suelos plásticos. Normalmente se da por la capacidad a padecer cambios en su volumen, es decir, que por cambios de humedad o por presión cambian de volumen en cierta manera. Si este valor nos da menor a 5, vamos a decir que nuestra arcilla es relativamente inactiva. Si los valores dan entre 0.5 y 1, es normalmente activa. Y si es valor a 1, es progresivamente más activa. Bueno, para que se entienda cada uno, cuando está inactiva, significa que ha tenido un proceso de compactación más largo, que ya ha perdido humedad y que por más de que cambien las condiciones no le afectan tanto. Es decir, la cantidad de lluvia que pueda haber no lo hace que se expanda el terreno ni que se contraiga con facilidad. Si dice que es normalmente activa, significa que tiene ciertos cambios. Y si dice que es progresivamente más activa, vamos a ver cambios significativos. No sé, jóvenes, quiénes de ustedes alguna vez han pisado algún terreno muy cercano a los humedales, donde de repente, si es temporada de seca, caminan perfectamente sobre el pasto y no pasa nada. Pero nada más llevamos 1 o 2 meses de lluvia y literalmente uno pisa y se hunde completamente el pie. No sé quiénes de ustedes les ha pasado esa situación. Sí, yo. Allá en esa zona, Eduardo, allá por en Huitiupán y Simojovel, más que son zonas con muchas laderas de tierra y muy fértil, normalmente cuando es tiempo de seca caminas perfectamente, pero en tiempo de lluvia te sales de los caminitos y literalmente te puedes hundir. Sí, bueno, en la mayor parte de del municipio es así. Solo en Sí. algunos casos es que el suelo es firme, pues. Donde el suelo es más firme, significa que ya hubo un tratamiento por el hombre. ¿Qué puede ser tratamiento por el hombre? No sé si se han dado cuenta que de repente hay caminitos incluso en los cerros que donde pasan diariamente personas o animales y ya no crece ni siquiera pasto. Compactas. Esos lugares ya tienen una relativa inactividad, es decir, que ya tienen una actividad de absorción y de retracción de suelo, entonces aguantan cierta compactación. Por eso es que en cierta manera cuando hay muchas lluvias te dicen, pues aquí hay que irse por una vereda y aunque uno quiera cortar no se puede porque es el único lugar que se tiene terreno sólido.
Pero depende mucho del suelo, ¿no? Depende mucho del suelo, precisamente. Bueno, Sí, para porque poder definir esto, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos lo que se conoce como actividad de la arcilla o la actividad. ¿Cómo se obtiene? Vamos a tener un valor de granulometría. Si nosotros sacamos el porcentaje de las partículas menores al 0.002 milímetros, estamos hablando de la malla número 100, perdón, esto no es 100, de la malla número 60 a número 100, si tomamos el valor del porcentaje que pasaron por la malla número 100, en este caso dice que pasó el 3.1%, el 3.1 de los materiales que pasaron la malla número 100, y lo dividimos entre el índice plástico. ¿Cuánto teníamos como índice plástico? Teníamos como índice plástico, índice de plasticidad teníamos 25%, entonces el 25% divididos entre el porcentaje que pasó, que fue el 3.1%, esto es según granulometría en la malla número 100, hacemos la división de 25% entre 3.1% y por ciento se va, ¿y cuánto les da, chicos? 8.06. 8.06. 8.06, gracias. Este valor es una constante numérica, no tiene unidades, pero ¿qué nos dice? Si el valor es, recuerden, menor a 0.5 tenía un valor, entre 0.5 y 1 otro valor, pero si es mayor a 1, significa que es progresivamente más activo, es decir, puede cambiar considerablemente por la cantidad que tiene. Puede cambiar considerablemente por la humedad. Es decir, si yo le pongo mucha agua, se va a ensanchar. Y si le quito el agua, se va a comprimir. No sé, jóvenes, si hasta acá tengan dudas con esos primeros dos ejemplos. ¿No hay ninguna duda por ahí, chicos? No. Ok. Vamos para el ejemplo número 3. Platicábamos sobre cómo determinar el límite líquido, que fue el primer concepto que estábamos viendo. El límite líquido se obtiene en base a una prueba de Lambe de compresión. Lo que hacemos es darle un número de golpes al terreno. Creo que se dan cuenta. ¿Sabes qué? Si nosotros le damos 17 golpes, normalmente lo que se hace es una barra que tiene una masa. Es una masa más o menos de 4 kilogramos y se suelta más o menos desde 1 metro de altura. ¿Sale? Esta masa uno lo sube y se suelta y va golpeando sobre un terreno. Dice que a los 17 golpes el terreno presentó una humedad de 26.8. Normalmente aquí no hacemos pruebas como lo estuvimos haciendo de peso húmedo menos peso seco entre peso seco. Las humedades se obtienen más digitalmente con un higrómetro. Se hace con un higrómetro y se van obteniendo los datos. Entonces dice, ¿sabes qué? Cuando yo lo golpeo 17 veces, la humedad de mi terreno es de 26.8. Si le golpeo 21 veces, baja a 26.4. Si lo golpeo 30 veces, baja a 25.4. Si lo golpeo 36 veces, a 25.4. Si se dan cuenta, jóvenes, al principio, con pocos golpes, por ejemplo, con 7 golpes bajó prácticamente 0.4, pero aquí me llevó 6 golpes para bajarlo 0.3. Depende de la cantidad de golpes, cuánto bajan, pero también entre más disminuye la humedad, se vuelve más complejo y más número de golpes se requiere. Para poder denotar el límite líquido, se pide, por favor, que por lo menos se tomen 4 o 5 muestras de golpes contra humedad. Recuerden que el valor nominal de la fórmula del Lambe son 25 golpes. Entonces piden que por lo menos se hagan 2 valores antes de 25 y 2 valores después de 25. Es decir, por ejemplo, aquí en este caso lo hicieron con 17, 21 y después con 30 y 36. Algunas pruebas lo hacen con 2 valores menores o 3 valores menores, el de 25 y otros mayores. Entre más datos tenemos, más verídico es el límite líquido del suelo.
más verídico es el límite líquido del suelo. Vamos a aplicar estos 4 ejemplos. Límite líquido es igual a la humedad. Es igual a la humedad. ¿Cuánto vale la primera? Vamos a empezar con el primer dato que tenemos hasta arriba. Dice la humedad es del 25.4 multiplicada por N, que es el número de golpes, 36 entre 25 de la fórmula y elevado a la 0.121. ¿Y cuánto les da, chicos? ¿Cuánto les dio, chicos? ¿Cuánto les da la humedad? Perdón, el límite líquido. 26.54. 26.545. Excelente. 45. Vamos con el siguiente límite líquido. Va a ser 25.7 por 30 entre 25 elevado a la 0.121. 26.273. ¿Cuánto? 26.273. Excelente, Eduardo. El siguiente sería 26.4 que multiplica a 21 entre 25 elevado a la 0.121. 25.848. 25.848 y el último límite líquido 26.8 que multiplica a 17 golpes sobre 25 elevado a la 1.121. ¿Y cuánto les daría el último dato? 25.578. Excelente, bueno. Estos 4 límites líquidos, para poderlo redondear a 1, pues lo que vamos a sacar es un BIL promedio. Vamos a sacar primero la sumatoria del límite líquido. Si me pueden apoyar dando toda la sumatoria de estos datos. $104.244. 104.244. Excelente. Bueno, para tener un límite líquido, para poder utilizarlo, por ejemplo, como lo hicimos en estas fórmulas que nos dijeron, el límite líquido vale 65%, pues lo que se está haciendo es esta prueba. Está haciéndose una prueba de número de golpes de Lambe para obtener este límite líquido. En este caso, ¿cuántas pruebas hicimos? Hicimos una, bueno, en orden. Hicimos una prueba, 2 pruebas, 3 pruebas, 4 pruebas. Siempre va de menos golpes a más golpes. Bueno, la fórmula para ya poderlo decidir no es más que un promedio. ¿Cuánto nos dio la sumatoria? 104.244. ¿Y cuántas pruebas hicimos? N representa el número de pruebas. 4. 4. Lo dividimos entre 4. Entonces, ¿cuánto vale el límite líquido? 26.061. 26.061%. Ok. Este símbolo de acá significa que es un promedio. El símbolo de poner una línea acá como en los números romanos significa que es un límite líquido promedio. Que yo obtuve varios resultados y los concentré en uno mismo. Este suelo tiene un promedio de 26.061. Si tuviéramos un suelo muy grande, sería importante hacer 2 o 3 tomas y cada una hacerle por lo menos una prueba de 4 cantidades de número de golpes. ¿Dudas con este penúltimo ejercicio? No, Inge. ¿No? Excelente. Bueno, vamos al número 4 del día de hoy. Se realizaron pruebas de laboratorio a una arcilla. Se encontraron los datos siguientes. Nos dijeron que la humedad era del 22%, que la densidad relativa era del 2.65, que el límite líquido era 45 y que el límite de plástico era 40. Entonces, vamos a determinar varios de lo que ya hemos hecho con anterioridad: relación de vacíos, porosidad, índice plástico, consistencia
relativa, índice de liquidez y índice de compresión. No sé, chicos, si me pueden apoyar dándole un screen a los datos para que me puedan ir dictándolo más adelante. Ya. Aquí. Gracias. Bueno, vamos a ir con las fórmulas. Relación de vacíos. Una de las fórmulas de relación de vacíos es humedad por densidad relativa entre 100. ¿Cuánto tenemos de humedad? 22%. Gracias. Tenemos una humedad del 22% multiplicada por una densidad del 2.65 y dividido entre 100. Entonces, ¿cuánto vale nuestra relación de vacíos? 0.583. Gracias, René. 0.583. Si ya tenemos la relación de vacíos, podemos aplicar la fórmula para poder obtener la porosidad, que no es más que la relación de vacíos dividido entre la relación de vacíos más 1, o 1 más la relación de vacíos. ¿Cuánto les daría, jóvenes? ¿Qué porcentaje tenemos de porosidad? Primero en decimal y después en porcentaje, o si quieren de una vez directo. 0.368. 0.368 o 36.8%. 36.8%. Okay. Ahora vamos con el índice plástico. Este índice plástico ya lo habíamos obtenido antes. Límite líquido menos límite plástico. ¿Cuánto vale, jóvenes, el límite líquido? 45. 45%. ¿Y el límite plástico? 20%. 20. Gracias, Adriana. 45 menos 20, 25%. Ahora sí vamos a ocupar ese dato en las demás fórmulas. Vamos con consistencia relativa. Límite líquido 45 menos la humedad. ¿Qué porcentaje tenemos de humedad? 22%. 22 y dividido entre el índice plástico 25. Arriba da 23. 23 entre 25, chicos, ¿cuánto les da? 0.92. 92. Gracias, 0.92. Ahí se acuerdan que entre la consistencia relativa y el índice, y nos estaba faltando el otro dato, entre la consistencia relativa y el índice de liquidez, nos vamos a poder saber si está consolidado o no consolidado el terreno. Vamos con el índice de liquidez. Cantidad de humedad, 22%, WN 22%, menos el índice plástico o límite plástico, LP, 20%, entre el índice plástico, 25. 22, 0.08. Este valor tiene una mayor diferencia de 0.3. Si se dan cuenta, el valor tiene una diferencia mayor a 0.3. Entonces, ¿qué significa? Que no se encuentra, ¿qué cosa, jóvenes? No se encuentra consolidado. Y para comprobarlo vamos a sacar el índice de compresión. ¿Cuándo da el índice de compresión? 9 veces el límite líquido. El límite líquido vale 45 menos 10 entre 1000. 45 menos 10, 35. 35 por 9 entre 1000. 0.315. 0.315. Como veíamos en la diapositiva, cuando el dato está entre 0.2 y 0.39, tenemos una compresibilidad media. Significa que le falta compresión para sacar una buena cantidad de agua y que nuestro suelo esté consolidado y con una baja compresibilidad. No sé, jóvenes, si tengan hasta acá alguna duda. ¿Los demás chicos, alguna duda? No, Inge, por el momento todo claro. Excelente.
Bueno, chicos, ahora viene lo que sería la parte de ejercicios. Para esta semana no van a haber actividades en ejercicios. ¿Por qué? Porque tenemos el examen.